La sed y el agua. La sed y el agua. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardecitas, amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros intentando siempre llegar a ustedes con la perspectiva de un Uruguay que de alguna manera se expresa de muchas maneras y que nosotros queremos de alguna forma entender algunas cuestiones, tanto a nivel nacional como internacional, y bueno, cuáles son los proyectos, los programas, qué está pasando hoy en nuestro Uruguay, cuáles son las medidas que promete el Partido Nacional en ese segundo piso de transformaciones, y cuál es el programa del Frente Amplio para enamorar a los votantes. Y por otro lado, estoy recibiendo con mucho gusto al licenciado, economista, contador. Contador, Pablo Ferreri, del Espacio Socialdemócrata Amplio, o sea, marcando bien la parte de la socialdemocracia. Bienvenido, Pablo. Raquel, un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Contame por dónde el proyecto de Carolina, desde el punto de vista de la inversión, de los cambios que hay que hacer, imagina este país. Sí, nosotros estamos convencidos de que Uruguay tiene que recuperar el círculo virtuoso de crecimiento con mayores niveles de equidad que se logró dar en los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo en los dos primeros. Nuestra economía creció mucho, pero a su vez redujo los niveles de desigualdad de manera importante, redujo la pobreza infantil, tuvo avances notables en esta materia. Ya en el último periodo la economía estuvo bastante más lenta y los niveles de desigualdad estuvieron, por decirlo de alguna manera, más planchados, no bajaron de manera importante. Y en este periodo de gobierno ese círculo se terminó de quebrar, de romper. La economía ha crecido poco, en promedio ha crecido muy poco, y además la desigualdad aumentó la pobreza infantil, por lo tanto debemos recuperar ese círculo virtuoso teniendo acciones que nos permitan generar mayores niveles de equidad, mejorar la desigualdad, reducir la pobreza infantil y por otro lado generar una política pública con una potente agenda de crecimiento de la economía. En los últimos 10 años, Raquel, la economía uruguaya creció en promedio un 1% anual del PBI. Y esa es una cifra absolutamente baja, raquítica. Sí. O sea, estás integrando el último gobierno de Tabaré. Sí, porque yo creo que ahí hay que mirar las cosas más allá de que estemos en campaña electoral con objetividad para lograr entender cuáles son los problemas, para poder tomar acciones que los corrijan. Claro. Y la verdad es que... ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué pasó desde ese momento? ¿Qué cambió en el mundo o Uruguay en el mundo? Yo creo que ya en el segundo gobierno de Tabaré, el cual orgullosamente integré en un equipo de economía liderado por Danilo, con quien trabajé al lado y me formé al lado de Danilo, experimentó problemas de economía regional, pero también de los precios de los commodities a nivel internacional que bajaron. Eso generó problemas en el sector agroexportador, fue un combo complejo. Y en este periodo además tuvimos, primero la pandemia, luego la sequía y una serie de políticas que no ayudaron a mejorar los niveles de equidad, de mayor convivencia en la sociedad. Entonces, algunos problemas como el del crecimiento de la economía ya no son problemas de un año o de otro año, sino que llevamos una década con problemas y eso hace que estemos ante una situación más estructural que tengamos que atender, por lo tanto, de fondo. No alcanza tampoco con volver a hacer exactamente lo mismo que hacíamos en los gobiernos del Frente Amplio, porque la realidad es otra, el mundo cambió y por lo tanto si queremos obtener resultados distintos tenemos que hacer cosas con los mismos principios orientadores de los gobiernos anteriores del Frente Amplio, pero con acciones diferentes. Claro, porque hubo uno o dos gobiernos del Frente que se decía la locomotora lleva hacia adelante, ¿no? La economía. Sí, nosotros tenemos que volver a prender los motores de la locomotora y eso requiere acciones en materia de competitividad, de productividad,
de mejorar nuestro capital humano a través de la educación, en la cual este gobierno no avanzó, porque hizo una reforma que fue más marketing que otra cosa, porque ¿La reforma? una reforma educativa de espalda de los docentes y sin más recursos es una receta que parece destinada al fracaso. Pero entonces política educativa, infraestructura, mejora en los mercados para potenciar la competencia, un potente plan de innovación, ciencia y tecnología del cual este gobierno carece, y la inserción internacional, son todos aspectos fundamentales para generar una agenda pro crecimiento que permita que Uruguay en el mediano y largo plazo tenga una senda de crecimiento con niveles bastante más elevados que le permitan financiar el estado de bienestar que los uruguayos queremos y nos merecemos. Decime concretamente qué proyectos son esos, ¿no? Porque de pronto integran un discurso que puede coincidir con el discurso de hoy en estas elecciones. Sí, puede coincidir, pero ahí también están las credenciales con las cuales cada uno habla. Por ejemplo, en esa agenda de crecimiento, como te decía, en materia educativa este gobierno no avanzó. En materia de inserción internacional, tampoco avanzó. Si vemos la calidad institucional del Uruguay, tampoco hubo mejoras y yo te diría que por el contrario tuvimos algunos retrocesos. Uruguay ha retrocedido de materia importante en su imagen internacional, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el combate al lavado de activos y al narcotráfico. Nuestro país hoy está en una situación peor que hace 4 o 5 años atrás. Se flexibilizaron los controles para el combate al lavado de activos. Por lo tanto, en cuanto a su institucionalidad, yo creo que Uruguay ha dado algún paso atrás. Puedo mencionarte lo que te decía de innovación, ciencia y tecnología. Este gobierno no tiene un plan nacional con una estrategia de ciencia, tecnología e innovación. Mucho se habló en la campaña pasada, pero poco se terminó haciendo. Entonces, yo creo que sí, podemos tener coincidencias en algunos enunciados, pero las credenciales con las cuales nos presentamos a la ciudadanía creo que son diferentes en esta materia. También podría hablar del orden macroeconómico y fiscal. No hay proyecto de desarrollo que prospere en el desorden. Esto es algo central, lo aprendí con Danilo. Y en este gobierno nosotros vemos que a nivel macroeconómico no es que esté todo bien. La deuda pública aumentó 10 puntos del PBI, tenemos un fenomenal atraso cambiario, que es el más importante de los últimos 25 años, el déficit fiscal no ha mejorado sustancialmente. Entonces vemos ciertos indicadores con preocupación, junto con el que te decía de la economía que no crece, no hay un programa de largo plazo para tener mayores niveles de crecimiento de la economía. Por lo tanto, creo que va a haber muchas cosas en las cuales trabajar. En orden macroeconómico y fiscal es fundamental tener una senda y un trayecto sostenible que permita asegurar que los pasos que se vayan dando sean sólidos y que no haya retrocesos. En materia de inserción internacional, vamos hacia un mundo, o estamos ya en un mundo donde la firma de acuerdos de libre comercio es historia, no se están firmando acuerdos, el mundo está en otra fase hoy, pero hay toda una agenda de apertura unilateral de la economía que permita hacer nuestra economía más abierta, facilitándole la vida a los exportadores uruguayos, disminuyéndole sus costos de transacción, la burocracia reduciéndola. Hay mucha cosa para hacer en esta materia. Creo que hay aspectos vinculados a la institucionalidad que también tenemos que mejorar. Mencionaba todo el capítulo vinculado al lavado de activos, pero puedo mencionar otros, como por ejemplo, se desechó en este periodo de gobierno avanzar en el SISTRAC, que era un mecanismo de control al transporte carretero de cargas, que es uno de los sectores más informales de nuestra economía y que arrastra informalidad en otros sectores. Ahí también hay cosas para mejorar. Uruguay invierte muy poco, Raquel, en innovación, ciencia y tecnología. Los países desarrollados o que apuntan hacia el desarrollo invierten 1,5 puntos, 2 puntos del PBI por año en esta materia. Uruguay invierte un 0,4. Y no solo invierte poco, sino que esa inversión ocurre en el sector público. El sector privado no invierte en estos temas. Tenemos que generar los mecanismos para que sea atractivo para el sector privado invertir en ciencia y tecnología y en innovación. Pero la inversión que ocurre en el sector público además tiene un problema de sesgo. Solo ocurre en el sector académico y está bien, pero no ocurre en el sector productivo, como por ejemplo en las empresas públicas. Las empresas públicas tenemos que aprovechar que las tenemos para que sean una palanca para el desarrollo y para traccionar innovación, para traccionar ciencia, tecnología. Este es otro aspecto en el cual creo que tenemos mucho para trabajar.
En materia de promoción y defensa de la competencia, en este gobierno hemos retrocedido, no hemos dado pasos hacia adelante. Digo retrocedido porque, por ejemplo, se otorgó un monopolio al puerto por 60 años sin ninguna regulación de las tarifas por parte del Estado. Y esto basta ver los comunicados del sector exportador para ver cómo los ha perjudicado. Ahí también tenemos que trabajar para lograr generar mejores condiciones de promoción y defensa de la competencia. Estos son algunos de los aspectos en los cuales tenemos que trabajar. Mencionaba la infraestructura. Uruguay debería reducir sus costos logísticos mejorando la infraestructura en esta materia, como por ejemplo completando una red ferroviaria que le permita mover cargas de manera más eficiente. Aunque tengo entendido que la red ferroviaria es exclusiva de UPM, ¿no? No, bueno, yo cuando me refiero a una red ferroviaria me refiero justamente a una red que abarque todo el país. Está el ferrocarril central, que es la línea que une Paso de los Toros con el puerto de Montevideo. Es una línea que es un eje estructurador de toda la red ferroviaria, pero solo un eje. Hay que completar la red en su conjunto. Entonces hay que hablar de mucha inversión, Pablo, ¿no? En algunos casos sí, en otros hay que hacer mejor las cosas o hacerlas distintas. Y termino, el ferrocarril central que utiliza UPM, el 50% de la disponibilidad es de UPM, el resto está libre para poder ser usado por otras cargas, lo cual nos permite complementar este eje con una red más amplia que abarque todos los puntos neurálgicos de la logística del Uruguay. Me parece perfecto el planteo y el diagnóstico. Yo creo que es necesario, y creo que lo hizo Carolina en la presentación de su programa, puntos específicos. La gente hoy lo que quiere es saber qué cosas van a hacer. O sea, porque se rechina mucho, a mucha gente sé que le pasa eso, hacer un diagnóstico incluyendo todo lo que hizo mal el gobierno actual. Es decir, es como que hay que cambiar la mirada de la pisada, pero es algo que yo entiendo que está pasando en los comentarios así, y lo que quieren es, bueno, en esto es esto, este proyecto, nosotros vamos a hacer esto, ese tipo de cuestión. Lo van a hacer juntos con Yamandú, que ahora vas a ver un acto juntos, no sé si en Piriápolis, ¿de dónde? Sí. O ya podés darme ideas concretas de acción y... Sí, primero que nada, todos los frente amplistas tenemos algo que nos une, nos vertebra y nos ordena en la discusión de lo que queremos como país, que es el programa del Frente Amplio, que es común a todos. Un programa que es una experiencia única en Uruguay, yo te diría que claro, que encuentro poca pocas gente lo va a en el mundo. leer, Pablo. Bueno, escuché solo que hay un individuo el otro día dijo, he leído todos los programas de PA. Está bien, puede estar lo que lea la gente, eso también es responsabilidad de la gente y de los partidos de acercarle y estimular el conocimiento de las propuestas, pero para los frente amplistas y quienes tienen opciones o optan a ser electos, saber que hay algo que nos une y nos obliga, que es el programa, es algo que es muy importante y es una garantía para la ciudadanía. Gane Carolina o gane Yamandú, las líneas del gobierno están claras y están por escrito en un trabajo fenomenal realizado por miles de frente amplistas durante más de 2 años y votado en un congreso. O sea, eso le da una seriedad y una solidez que no tienen los otros partidos. O sea, los otros partidos en algunos casos no tienen programa y los que han hecho algún programa de alguna candidatura, no de todos los partidos, son procesos mucho menos participativos. Ese programa, que es cierto que no todos leen, nos ordena y nos une fundamentalmente. Después, un programa tiene líneas estratégicas, a veces son enunciados de cuál es el rumbo. Eso requiere un plan de gobierno que son medidas concretas. Nosotros en la candidatura de Carolina estamos trabajando con mucho énfasis en las propuestas y por eso hemos hecho propuestas concretas, claro, de cosas que entendemos que es necesario hacer y de aterrizaje a ese programa que da grandes líneas de rumbo y de orientación. Por ejemplo, nosotros creemos que hay que trabajar muy fuertemente en temas vinculados a la pobreza infantil y a la disminución de la desigualdad. ¿Cómo? Por ejemplo, en primaria a nuestros niños, la escuela pública desde hace mucho tiempo les da la alimentación a los niños y a las niñas.
Pero eso se corta de manera abrupta cuando termina la escuela y pasan a secundaria. Y hay estudios al respecto que nos indican que el 45% de los alumnos de secundaria tienen problemas de seguridad alimentaria o de inseguridad alimentaria. Sí. Y hay una gran deserción también. Entonces nosotros es muy difícil pedirle a los docentes en secundaria que le enseñen de la mejor manera a los adolescentes cuando estos tienen la panza vacía. Por lo tanto, nosotros de manera concreta estamos planteando extender la alimentación a la secundaria, comenzando por el ciclo básico. Esta es una medida que entendemos es muy importante, como por ejemplo también mejorar todo el sistema de transferencias monetarias a los hogares pobres con niños a cargo. ¿Sí? Eso no es repetir una política que tuvo sus... Bueno, yo creo que los sistemas de transferencia existen en todos los países del mundo. Uruguay tiene un sistema que funciona relativamente bien, pero que carece de toda la potencia que debiera. Hay más de un esquema de transferencias, debería ser rediseñado, haber un único sistema que llegue a todos a quienes tiene que llegar. Hoy aproximadamente el 25% de las personas que deberían recibir una transferencia no la reciben porque ni siquiera están mapeados. Y por lo tanto hoy hay mucho trabajo para hacer. Si nosotros mejoramos el sistema de transferencias, si le damos más potencia, puede ser un arma central para reducir la pobreza infantil. Uruguay debería plantearse, Raquel, erradicar la infantilización de la pobreza en el próximo periodo. Cuando dicen infantilización de la pobreza, yo creo que se quedan muy cortos, porque la infantilización de la pobreza no afecta solo a los niños, es madre, grupo familiar y niño. No, por supuesto. Nosotros, de hecho, Carolina lo ha anunciado públicamente, hemos trabajado mucho porque para atender la pobreza infantil hay que tener una mirada multidimensional y lo que hay que atender no es al niño, es el hogar donde vive el niño. Y eso implica transferencias monetarias para esos hogares, implica oportunidades de trabajo para los padres de esos niños pobres, fundamentalmente para las madres. ¿Por qué? La enorme mayoría de los hogares donde hay niños pobres a cargo tienen jefatura femenina. Entonces hay que darle oportunidades de trabajo a esas mujeres, pero para darle oportunidades primero hay que darle formación. Y para que puedan formarse y después trabajar, tienen que tener un lugar a donde dejar a sus hijos. Eso implica avanzar con el sistema de cuidados, por ejemplo. Yo estuve hablando con Robert Silva, que hizo la reforma, y él me habla de la extensión horaria de una cantidad enorme de institutos de UTU, de secundaria. ¿Eso ustedes lo toman, lo estudiaron, lo toman en cuenta? Sí, nosotros creemos que es fundamental avanzar en el sistema de cuidados, y el sistema de cuidados incluye, entre otras cosas, la extensión horaria de los centros educativos. Ojalá a Robert Silva no le pase lo mismo que a Ernesto Talvi, con quien era compañero de fórmula, que hablaba de 136 liceos de tiempo completo, y la verdad que poco hicieron. Él habla de 60 liceos de Bueno, me estoy refiriendo a la campaña electoral pasada. En la campaña electoral de hoy se habla de 60. Bueno, pero por eso digo... No sé, esos ustedes tendrían que tener esos datos concretos, ¿no? Tenemos los datos concretos. Lo que te estoy diciendo es, no me resulta del todo creíble que hoy alguien que prometió en la campaña pasada 136 liceos de tiempo completo, hoy siga prometiendo alegremente algo que ya no cumplió. Entonces, importa lo que se dice, pero también importan las credenciales que se respaldan con tu actuación. Entonces, el Frente Amplio, basta ver en 15 años de gobierno lo que mejoró la infraestructura educativa, cómo se avanzó en centros educativos de horario extendido o de tiempo completo. Nosotros creemos que hay que trabajar mucho, como te decía, en esos hogares pobres que requieren transferencias por un lado, oportunidades de trabajo, oportunidades de formación, sistema de cuidados para acompañar a esas mujeres, para que puedan dejar a sus hijos para formarse y acceder a puestos de trabajo. Requiere acciones de vivienda. Un dato concreto, como tú pedías. Hay 4.000 hogares en Uruguay que no tienen baño. ¿4.000? Sí. Nosotros nos estamos planteando de manera inmediata empezar a actuar. ¿Eso sale del censo? Sí, eso nosotros entendemos. Eso lo tenemos mapeado por estudios que hemos hecho nosotros también, a través también de mucho trabajo que Carolina ha hecho en la Intendencia de Montevideo. De esos 4.000 hogares, nos proponemos actuar el primer año en 1.200 y solucionar eso en el resto del periodo de gobierno. Que a veces no requiere una solución habitacional completa, sino, por ejemplo, ayudar a la construcción de esa habitación tan importante de una casa.
Entonces, también, como te decía, la pobreza infantil requiere acciones de vivienda, requiere acciones de salud. Es decir, requiere acciones de... un enfoque multidimensional. Claro, pero Pablo, pero requiere acciones, cosa que vos dominás mucho, que requiere acciones de saber de dónde van a salir ese dinero. Sí, ¿no? de acuerdo. Con el panorama general, ¿no? de bajo crecimiento, de bajo control de las exportaciones, el lavado de dinero para la entrada, qué sé yo, como un panorama medio Sí. Uruguay va a tener, borroso, ¿no? el próximo gobierno va a recibir una situación fiscal tensionada, no cómoda, con bajos niveles de crecimiento, con un fuerte atraso cambiario, pero gobernar es priorizar. Y por lo tanto yo entiendo, esta es mi opinión, que estos temas deben ser priorizados en un presupuesto nacional. Si la pobreza infantil está en el centro de nuestras preocupaciones, yo creo que debe de estarlo, por dos cosas. La primera porque tener un 20% de pobreza infantil es algo lacerante para nuestra sensibilidad como uruguayos. Y en segundo lugar, porque más allá de nuestra sensibilidad, es una de las principales restricciones para el desarrollo futuro del Uruguay. Tú me podrás invitar a muchas entrevistas y yo vendré gustoso y hablaremos del desarrollo del Uruguay, pero nada de eso va a ser posible con un 20% de nuestros niños viviendo en la pobreza. No es posible. Entonces, por temas de sensibilidad y por temas de mirada de largo plazo del Uruguay, esto tiene que estar en el centro. Y si está en el centro, eso ordena las discusiones presupuestales. ¿Sería lo más importante? ¿Sería el tema central Yo creo que de un próximo gobierno? debe ser uno de los temas centrales, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y eso te ordena... Y ese es el tema. Y luego... pero en esa mirada, ¿no? Como le digo, me gusta a Carolina ABC, ¿no? De cómo son los Tiene todos los estos radiales. componentes que yo te decía. Tiene que ver con salud, con vivienda, con educación, con transferencias, con oportunidades de trabajo, con capacitación, con formación. Es decir, requiere una mirada integral, De ¿no? un país que sea productivo y que se reparta. Yo creo que equitativamente. yo podría reducirte en un eslogan, A ver. o en un concepto, mejor dicho, que utiliza Carolina y que me gusta mucho. Es un país que vaya para adelante, pero que no deje a nadie atrás. Me parece bien, pero no sé si es el momento hoy, hacia las internas, de dejar, digamos, algunas como acciones concretas, es decir, infancia, ¿sí? ¿Cuánto hay que invertir? Nosotros lo tenemos costeado, las acciones que presentó Carolina, que fue el Plan País, eran primeras acciones inmediatas en seguridad, plan de acciones inmediatas en seguridad, entender la seguridad también con un concepto amplio que tiene que ver con mejorar los niveles de convivencia, reducir los niveles de desigualdad y reducir los niveles de violencia en la sociedad. Esas 50 medidas que tenemos planteadas tienen un costo el primer año. Hay que recordar que el primer año el gobierno que asume hereda el presupuesto del gobierno anterior, tiene un costo de 0,4% del PBI, es un monto absolutamente obtenible del presupuesto que ya está vigente. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería Estamos eso? hablando de unos 260 millones de dólares 260, más o menos. 280, ¿no? Eso es un 0,4 del PIB que representa un 1,2% del presupuesto nacional. Por lo tanto, se puede manejar ese monto redistribuyendo partidas, priorizando esto sobre otras cosas, actuando sobre los presupuestos de los organismos ya vigentes y viendo los espacios de subejecución del presupuesto. Tomando las empresas del Estado como Sí. locomotoras o no. En esto te estoy hablando de acciones más vinculadas a lo social, más Sí, que de sí, productivo. Y ese plan que se termina de implantar a lo largo de todo el periodo, obviamente después tiene un costo algo mayor, pero entendemos que lo que resta, ese costo incremental luego se financia con el crecimiento de la economía. O sea, es algo que hemos estudiado mucho. A mí me preocupa mucho la sostenibilidad fiscal y creo que es fundamental. Por eso lo hemos trabajado con mucha conciencia y creemos que esas acciones las podemos llevar adelante, como te decía, el primer año obteniendo recursos del presupuesto vigente y luego manejando los tiempos de la implementación completa para que vaya compasado con el crecimiento de la economía. Uh-huh. A veces el manejo de la economía, como tú lo mostrás, es bastante como difícil para Sí. los comunes. Por eso, ustedes tomarían, o sea, al ser gobierno, un país con un déficit
Sí, que un alto. déficit que va a ser algo menor que el nuestro, pero no significativamente menor. La deuda pública va a haber crecido, va a haber un atraso cambiario cada vez más fuerte, o Digamos, bastante más fuerte que el que teníamos en las nuestro periodo. deudas con el Fondo Monetario. No, Uruguay no tiene deuda con el Fondo Monetario, es la deuda soberana, la que se genera básicamente. Uruguay tiene acceso a los mercados internacionales y se endeuda mediante la emisión de bonos. De bonos como durante el Frente Amplio. Sí, sí, es básicamente el mecanismo. Pero eso es deuda. Eso es deuda, eso hace que la deuda pública del Uruguay en este periodo haya aumentado 10 puntos del PBI. ¿Con quién se endeuda Uruguay? Pero digo, porque me emitiendo están bonos, viendo. emitiendo bonos. Ya sé, pero esos bonos, mucha gente no. Esos bonos lo puede comprar cualquier persona, tanto uruguayos como fondos de inversión del exterior, por ejemplo. De hecho, muchos fondos, como Uruguay es un país que en la región se destaca por su seriedad, muchos fondos de inversión compran bonos uruguayos. También hay particulares que los compran, por ejemplo en Uruguay, a través de corredores de bolsa. Pero bueno, el punto es que, como te decía, la situación fiscal no es cómoda y por eso Uruguay, para lograr trascender esos problemas, tiene que tener una agenda de crecimiento muy agresiva, muy proactiva. Agresiva en el buen sentido, quiero decir. Tiene que generar, que no es de un día para el otro tampoco, Raquel, no es que esto venga alguien con una varita mágica y diga, bueno, mañana empezamos a crecer al 5% todos los años, no existe. ¿A cuánto Pero se creo que aspira a crecer? este gobierno ha estado omiso en la discusión de una agenda de mediano y largo plazo para tener mayores tasas de crecimiento de nuestra economía. Yo creo que Uruguay, para sostener su estado de bienestar, debería crecer por un periodo prolongado a tasas en el entorno superiores al 2,5%, tasas que ojalá pudiesen estar en el entorno del 3% promedio anual. El promedio de la última década fue del 1%. Entonces, hay mucho trabajo para hacer, como te decía, hay acciones inmediatas, acciones de más mediano y largo plazo. Estas cosas cristalizan en el mediano y largo plazo, pero bueno, es un camino que Uruguay tiene que recorrer, porque si no, no va a lograr hacer sostenible su proceso de desarrollo. Con la reforma de la seguridad social y la implementación del PIT-CNT para llevar adelante una reforma constitucional al respecto. Sí, en esta materia, como tú sabes, Carolina no se ha expedido personalmente, yo creo que es una postura muy válida de alguien. Aunque firmara. Ella firmó para habilitar el debate, claro. No se expidió sobre el fondo, y yo creo que alguien que es candidata tiene que tener mucha prudencia, manejar los tiempos, creo que lo viene haciendo muy bien. En mi caso personal y en el caso del Espacio Socialdemócrata Amplio hemos conversado mucho sobre el tema. Yo tengo una postura contraria a la papeleta que se plebiscita, tanto por aspectos de fondo como por aspectos de forma. Yo creo que los aspectos que se incluyen en esa papeleta deberían ser corregidos por ley. Estamos todos de acuerdo en algo en el Frente Amplio, y es que la ley aprobada por este gobierno es una mala ley. Yo creo que el gobierno tuvo la valentía de poner el tema arriba de la mesa, eso hay que reconocerlo, pero arriba una muy mala solución, y por lo tanto hay que cambiarla. Ahora, la forma de cambiar esa mala ley, entiendo que es con una buena ley, fruto de un diálogo social como plantea el Frente Amplio. Y luego creo que... ¿No será que yo siento que el PIT-CNT movió las cartas, partió la mesa, por decir de alguna manera? ¿Será porque el Frente no estaría o no estará en sus principales objetivos cambiar el sistema actual? No lo Entre sé. tantas cosas. No, y el proyecto, yo no leí el programa, no soy de las que lee los programas de pe a pa. En el programa del Frente Amplio eso no está. No, hay materias vinculadas a la seguridad social, las hay. El Frente Amplio ha planteado un diálogo social para el periodo que viene y ha planteado cambiar esta ley. O sea, ha sido muy claro en estos aspectos. El PIT-CNT habrá tenido sus motivaciones, no me corresponde a mí juzgarlas ni analizarlas. Somos cosas diferentes. Eso para muchos que hablan del FAPIT y en tono burlón o grotesco en algunos casos. Hay independencia, una cosa es la Central de Trabajadores y está muy bien que así sea. Tomó la decisión de ir adelante y generó un hecho político, yo creo que no menor, y que todo el sistema político tiene que escuchar, que es que se juntaron 430.000 firmas.
podemos estar de acuerdo, ¿no? En mi caso no lo estoy, pero no podemos ignorar este dato de la realidad. Claro, porque es la gente que se expresó, ¿no? Exactamente. Entonces, Hay otras propuestas que no tienen ese impacto. exacto. Yo creo que debemos transitar por una discusión muy respetuosa, con fundamentos, pero no está bien tratar a quienes apoyan esto como de loquitos o irresponsables. Yo creo que no corresponde eso. Habrá argumentos para un lado y para el otro, cada uno defenderá a los que entienda mejor, pero tiene que ser una discusión muy respetuosa. El Frente Amplio tiene sectores con distintas posturas, y si hay algo que hemos aprendido y sobre lo cual hicimos autocrítica es que estas cosas no se deben discutir por la prensa ni generando heridas entre frente amplistas. Yo creo que ese es un camino que no es bueno. Dicho esto, doy mi opinión al respecto. Claro. Yo, como te decía, no comparto, pero respeto mucho a quienes tienen una postura diferente. Claro, claro. ¿Cuál sería el peligro más grave por el cual tú tenés esa postura? Bueno, primero que creo que hay cosas que no deben ponerse en la En Constitución, Constitución. como por ejemplo la edad de retiro de las personas, porque eso entiendo que es dinámico, va cambiando en función de la esperanza de vida y de otros factores, por lo tanto, ponerlo en piedra en la Constitución hace que sea muy difícil después cambiarlo en función de cosas que son dinámicas, y porque también entiendo que generaría una tensión fiscal muy importante que se contrapondría con otros objetivos de política pública que tiene que tener un gobierno de izquierda, como mencionaba, la pobreza infantil, Sí, la sí. educación, la vivienda. Obviamente eso genera una tensión fiscal que puede hacer que no sea posible atender todo. Entonces, por estos aspectos es que tengo mi opinión. Claro, pero sí una reforma. Sí, sin duda, porque eso nos une a todos, y es que la solución a la cual se arribó no es buena, tiene problemas de diseño, ni siquiera creo que soluciona bien la sostenibilidad, que fue el objetivo por el cual se creó. No es una reforma de la seguridad social en su conjunto, atiende solo aspectos previsionales. Esos aspectos previsionales tampoco los resuelve de la mejor manera porque no distribuye la carga entre toda la sociedad, sino solo en los trabajadores. Creo que hay otros aspectos que hacen al mundo del trabajo que ha avanzado de manera vertiginosa que no se atienden y que deberían de atenderse. Es decir, hay mucha cosa para trabajar en un diálogo social que tiene que ser amplio, que tiene que ser rico, fructífero, y que al final del día habrá que sintetizar en una propuesta que abarque estas cosas. Para empezar entonces la convocatoria, un diálogo social. Sí, eso es... ¿Que ese está en el primer día o no? Eso es una propuesta que el Frente Amplio ya ha anunciado, y yo creo que sí. Es más, yo te diría, hay que convocar a ese diálogo incluso después de que el gobierno sea electo. Hay que avanzar lo más rápido posible, con todos los cuidados y con toda la participación del mundo, pero es un aspecto central del próximo periodo de gobierno. Porque en este momento sentís que no hay mucho interés político, ¿no? No, bueno, pero hoy hay un gobierno que tiene mayorías y No, digo, aprobó esta reforma, ¿no? Claro. Para convocar a un diálogo social. Obviamente eso es luego de ganar las elecciones. O sea, el Frente Amplio para convocar a ese diálogo tiene que ser el gobierno. Claro, claro, entiendo. Por eso tiene que ganar el Frente Amplio. Bien, ¿y cómo está eso? Bueno, nosotros estamos muy contentos, muy entusiasmados con cómo se viene dando la campaña. Yo vengo recorriendo mucho todo el país y veo mucho entusiasmo con el Frente Amplio y lo veo en el interior del país. Y mucho entusiasmo además con la candidatura de Carolina. Veo, a diferencia de lo que decía el querido Pepe sobre Carolina en el interior, Que no la bancan, ¿no? veo realmente mucho entusiasmo en la candidatura de Carolina. He estado desde Bella Unión, Artigas, Salto, Paysandú, he estado en Soriano, en Cerro Largo, en la Laguna Merín, en Melo, en Tacuarembó, en Maldonado, he estado en Florida, he estado básicamente por todo el país y veo realmente mucho entusiasmo en la candidatura de Carolina. Eso me pone muy contento. Y bueno, estamos trabajando para la interna, que es muy importante para los frente amplistas, pero sobre todo para el 27 de octubre, que es donde nos jugamos todo. Claro. ¿Por qué no está en discusión quién gane? El otro va a ir... Yo creo que la conformar elección va a ordenar la fórmula como quieran los frente amplistas, como así lo decidamos todos. Y yo creo que los frente amplistas tenemos una hermosa oportunidad de hacer historia poniendo a Uruguay a tono con muchos países de la región, un país que ha sido de avanzada a nivel social, que hoy, 200 años después, no haya tenido una mujer presidenta. Bueno, son cosas que tenemos la oportunidad. De a ratos ha habido mujeres presidentas, ¿no? Cuando el presidente no está. Bueno, pero eso es
en ejercicio, es presidente interino en ejercicio. En ejercicio. La ciudadanía no ha votado como presidenta por los 5 años nunca una mujer. Claro. Y yo creo que eso es algo que estaría bueno que ocurra en Uruguay también. Pero más allá del orden que se le dé a la fórmula, lo importante es, gane quien gane, el Frente Amplio va a ir unido hacia el 27 de octubre. Y eso es lo que realmente me tiene muy contento. Cuando tú hablas de la seguridad social y de los aspectos negativos de lo que presentó el PIT-CNT, ¿tenés en cuenta también que las AFAP deben permanecer en su funcionamiento actual? Yo creo que hay cosas para mejorar al sistema de AFAPs. El Frente Amplio en su programa establece que tiene que haber un pilar de ahorro individual. Por lo tanto, yo adhiero a esa postura, debe haber un pilar de ahorro individual. Podemos discutir si es lucrativo o no es lucrativo, las características, pero es bueno que ese pilar exista. Por lo tanto, entiendo que manteniendo ese esquema sí hay cosas para corregir en el funcionamiento de las mismas. El otro día me decía el diputado Lust que el Frente Amplio no va a ganar porque está haciendo todo al revés. Por ejemplo, derogar la LUC. ¿Eso se lo está planteando el Frente? Realmente la trayectoria política de Lust me hace ubicar en el peso correcto sus afirmaciones, y esto lo digo con muchísimo respeto. Claro, creo que está equivocado, creo que el Frente Amplio va a ganar, y creo que hay aspectos de la LUC que merecen ser corregidos, por ejemplo, para evitar un oprobio a nivel internacional. Hace pocos días el canciller fue a Naciones Unidas y reconoció en Naciones Unidas el efecto de inflación de la población carceraria femenina que generó el cambio en en las penas por microtráfico. Por el microtráfico, ¿no? O por ejemplo, puedo mencionar lo que tiene que ver con lo vinculado al combate del lavado de activos. Uruguay hoy ha perdido parte de su buena imagen en estos temas, porque hoy Uruguay es un país donde los controles para combatir el lavado de activos no son buenos, no son los que deberían. ¿Por qué se deflacionaron, se debilitaron los controles? Entre otras cosas porque la LUC permitió que las transacciones en efectivo, pasaran de tener un tope de 3.000, 4.000 dólares, que podría ser algo bajo, a ser hoy por 150.000 dólares. El tope hoy es de 1 millón de unidades indexadas al tipo de cambio actual, estamos hablando de 150.000 dólares. Esto quiere decir, Raquel, que alguien con una valija con 150.000 dólares puede ir y comprar algo. Lo cual... Bueno, no tiene que dar razón de dónde los sacó. Algunos argumentan que los esquemas de control de lavado en Uruguay siguen siendo iguales más allá de si sean en efectivo o no. Porque si Creo que esos desconocen absolutamente cómo funciona el esquema de lavado hoy en Uruguay. Por ejemplo, los reportes de operaciones sospechosas, que son quienes deben hacer... ¿El Banco Central? Quienes actúan en transacciones, como por ejemplo abogados, escribanos, contadores, y esto es reconocido por la propia Secretaría Nacional de Combate al Lavado de Activos, la SENACLAFT. Uruguay tiene muy pocos reportes de operaciones sospechosas. Entonces, cuando cruzo el monto por el cual se pueden realizar operaciones con la absoluta insuficiencia de cantidad de reportes de operaciones sospechosas, eso es un caldo de cultivo perfecto para el lavado de activos. O sea, que cuando los argentinos dicen que aquí es una lavadora, ¿es? Yo no quiero ponerlo en esos términos, pero sí decir que en este periodo el control del lavado de activos ha empeorado. Ha empeorado. Eso es lo que pasa en muchas áreas, los controles. Yo creo que Uruguay tiene problemas de controles en muchas cosas. En materia de ambiental, te puedo nombrar y tú la sabes. En materia ambiental, cuando uno mira las cosas de las que nos enteramos en el puerto, por ejemplo, demoramos 4 años en comprar escáneres para el puerto. Te mencionaba el tema del transporte carretero de cargas y el no avanzar en el SISTRAC, que era un mecanismo de control que se había empezado a trabajar en él en el periodo pasado y que este gobierno frenó. Te puedo mencionar otros aspectos, pero como el combate al lavado de activos, es decir, varios puntos en los cuales los controles no han sido los que debieran. Y en lo ambiental Lo ambiental es otro punto, ¿no? Es otro punto, ¿no? Con respecto a la energía y los contratos que tiene Uruguay con los proveedores de energía, llámese UPM, etcétera, ¿no?
Eso no se va a tocar. Yo creo que, primero, Uruguay es un país que ofrece seguridad y estabilidad jurídica y eso debe mantenerse. Yo creo que en materia de energía Uruguay tiene una oportunidad importante de crecimiento de la economía y de captar inversiones. Todo el mundo vinculado a las energías limpias es un capítulo que en Uruguay puede avanzar de manera importante. Por ejemplo, esto siempre bajo un estricto cumplimiento de los estándares medioambientales que permitan la sostenibilidad y la sustentabilidad. Pero, por ejemplo, el hidrógeno verde, aspectos vinculados a más generación todavía de energía limpia. ¿El hidrógeno verde les da seguridad a ustedes al Frente Amplio? Yo creo que es una tecnología experimental sobre la cual hay que avanzar y sobre la cual hay que ser muy, muy cuidadosos de todos los aspectos medioambientales. Si estos aspectos logran estar en el centro y ser cuidados como corresponde, yo creo que es algo en lo cual vale la pena por lo menos estudiarlo a fondo. Pero siempre con los cuidados medioambientales. Algunos dicen es que deja un efecto residual tóxico muy importante y que toma el agua dulce. Acá en Uruguay no le cobramos el agua a nadie, ¿no? Bueno, pero yo creo que esos son aspectos a considerar. Por eso yo te digo que acá creo que hay un tema que es el pasa, no pasa, que es el medioambiental. Si logra superar esa restricción... Que poca importancia se le ha dado al medio ambiente, ¿no? Yo creo que es un tema central. Este gobierno hizo bien en crear el Ministerio de Ambiente. Creo que eso fue una buena cosa. Creo que tiene que tener más potencia, más volumen, más capacidad de actuar. Sí. No solo de actuar, de controlar eso que venimos diciendo desde hoy. De generar mediante su actuación, claro, los controles necesarios. Claro. Creo que en esa materia, te decía, lo del hidrógeno verde es un pasa no pasa. Si pasa las restricciones medioambientales que hay que poner a todo tipo de proyectos y en particular a estos, bueno, después se puede avanzar en el diseño económico, en las posibilidades de inversión y demás, pero hay algo que es una condición absolutamente necesaria y es las consideraciones medioambientales. Hoy estaba leyendo sobre lo que dice Uruguay Soberano, es un conjunto de personalidades que no tienen afán político partidario, y entre esas cuestiones lo que yo más rescato es la necesidad de la ciudadanía de conocer los contratos que hace el país, porque UPM un hecho y firma, o sea, no pasan por el Parlamento, ¿cierto? No, bueno, pero ahí hay mecanismos de control, o sea, yo entiendo que este tipo de negociaciones tiene una etapa que es reservada, que requiere de discreción, pero luego cuando se avanza y se concretan esos acuerdos, primero tienen que cumplir con todas las disposiciones legales del Uruguay, no se puede firmar contratos ilegales. Y segundo, una vez que se alcanzan los acuerdos, se da publicidad a los mismos. Digo, eso de hecho fue lo que pasó con UPM. Se negoció de manera reservada, discreta, como corresponde a negociaciones de ese tipo, y cuando estuvo público se colgó de la página web para que todo el mundo opinara. Fue el gobierno del Parlamento, yo recuerdo, yo fui al Parlamento integrando la delegación del gobierno uruguayo en ese momento, y así entiendo que es como debe ser. Los contratos se tienen que firmar dentro de la normativa vigente. ¿No? Pablo, ¿y qué le trajo al Uruguay? ¿Qué le trajo al Uruguay? ¿Qué ventajas? Además de lo macroeconómico, de colocar, digamos, esta es la inversión total cuando no se le cobra, corregime, impuestos, cuando está liberado la zona, cuando hay que comprar sí o sí la energía residual o que ellos, residual no se diría, que no utilizan, que se trata como zona libre, ¿no? Sí, yo creo que lo que... Son muchas cosas. Lo que cuando uno hace la cuenta para el país, la cuenta es positiva. ¿Por qué? A ver, porque no es solo la actividad que se realiza en la planta, sino es todo lo que genera alrededor de esa planta. Los cientos de proveedores de servicios, de productos que tiene esa planta. El desarrollo que se genera a partir de esa inversión. Por ejemplo, ahorita hablábamos del ferrocarril central, que es una infraestructura que Uruguay no tenía y que la mitad de la capacidad la utilizará UPM, pero el resto de la capacidad permite el desarrollo
de actividades que antes no se podían desarrollar por los costos logísticos. De hecho, ya se están instalando centros logísticos al costado de esa vía férrea para realizar actividades. Te puedo mencionar, por ejemplo, todos los aspectos vinculados a innovación que genera la utilización de tecnología de punta. No paga impuestos la planta industrial porque está en zona franca, pero todas las actividades conexas sí pagan impuestos. ¿Cómo cuáles? A ver, para Y, entender. por ejemplo, la actividad logística, todo el transporte asociado a ir y venir de la planta paga impuestos. Por ejemplo, los proveedores, los cientos de proveedores de bienes y servicios pagan impuestos. El derrame que tiene por los puestos de trabajo bien remunerados que eso genera, también genera más consumo en la zona, eso genera impuestos directos, indirectos por los que le brindan bienes y servicios, los proveedores, y puestos asociados. Es decir, la actividad económica en conjunto que genera es beneficiosa para el país. Nosotros, de hecho, cuando fuimos al Parlamento en su momento, habíamos llevado un estudio económico mostrando los más y los menos de una inversión de este tipo, y la cuenta era beneficiosa para el Uruguay. Claro, porque al principio generaba una cantidad de puestos de trabajo, pero eran circunstanciales mientras se construía, ¿te acuerdas? Sí, esto generaba miles de puestos de trabajo en la construcción, varios miles de puestos de trabajo. Eso es acotado en el tiempo porque es durante la construcción, y después genera algunos cientos de puestos de trabajo directamente asociados a la planta, es decir, la gente que trabaja en la planta, pero toda la actividad conexa con los puestos directos, indirectos y asociados, estamos hablando de miles de personas que componen el ecosistema de esa actividad productiva. Sabes que yo tengo una impresión tan distinta porque recorrí la planta que está en Conchillas y no vi un solo operario, y lo único que nos sucedió es que en el ómnibus que íbamos recorriendo se paró allí porque apareció un determinado animal y una tortuga negra, te voy a decir. Entonces todo el mundo digamos, se sorprendió y me preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y esto es la tierra protestando, le dije yo. Qué raro no ver nada. Bueno, yo creo que ahí, más allá de las impresiones, tenemos datos Claro. que nos pueden dar Está muy robotizado todo. una orientación al respecto. Por ejemplo, basta verla, o sea, podemos ver las nóminas del BPS de la cantidad de personal que tiene empleado cada una de estas industrias o de estas plantas. Pero también, por ejemplo, todos los mecanismos de automatismo, de robotización, requiere gente que los mantenga y que los opere. Entonces, yo creo que genera un ecosistema que es bastante más amplio que lo que ocurre en la propia planta. Pero bueno, hoy Uruguay ha generado una pata más de su matriz productiva que no tenía hace 20, 30 años, que es el de la producción de celulosa. Yo creo que los beneficios y los incentivos que se dieron para construir esa pata eran unos cuando esa pata estaba en construcción, pero ahora que ya existe, bueno, los beneficios hacia adelante no deberían de otorgarse de la misma forma, porque bueno, ya está consolidado. Para otras inversiones, pero para rever los contratos no se piensa en rever. No, los contratos que están firmados, Uruguay es un país que, reitero, hace gala y está muy bien de su seguridad jurídica. O sea, los contratos que están firmados son para respetarse, ¿no? Porque hay propuestas también ciudadanas que van a ese punto, ¿no? Puede ser, pueden tener sus argumentos. Yo creo que Uruguay, cuando firma contratos, debe respetarlos. Bien. La cantidad de la población carcelaria tan enorme que hay, que nos coloca en uno de los lugares privilegiados. 15, 20 mil, no sé bien. Sí, Uruguay pasó de tener a principios de este siglo unos 4.000 presos a tener 15.000 actualmente. Y no importa solo la cantidad que tenemos, sino las condiciones. Las condiciones que hacen que Eso luego es de un que gran salen tema. tenga una tasa de reincidencia altísima. Pero con el Por tema lo cual, seguridad. salen y vuelven a entrar. Se genera un flujo que es un círculo vicioso muy malo y hay que tratar de cortar ese círculo vicioso, entre otras cosas trabajando mucho en el preegreso y luego del egreso con estas personas, y también generando caminos de salida que tengan que ver con oportunidades de trabajo para que esas personas no sea
su única opción el volver a delinquir. Porque imaginémonos la cabeza de alguien que entró porque tuvo que delinquir. Si sale y no tiene un peso en el bolsillo, no tiene cómo comer y no tiene dónde parar para dormir y vive en la calle, y bueno, la posibilidad, la probabilidad de que vuelva a delinquir es altísima. Por lo tanto, tenemos que generar políticas públicas. En el Plan País de Carolina había varias medidas concretas para atender esto. Hay medidas concretas allí, para tratar de romper ese círculo vicioso. Es imperativo para el Uruguay. Claro. Yo siempre pienso esto. Cuando el Frente Amplio trabaja con la gente en situación de calle, la gente económicamente por fuera del sistema, tiene logros importantes. Pero cuando va terminando el periodo del segundo gobierno de Vázquez y empieza este gobierno, aumenta sensiblemente la pobreza, los lugares, los barrios, gente carenciada, etc. Lo que quiero decir, a veces no es suficiente sacarlos de la pobreza, no sé si me explico, sacarlos de la pobreza con ayudas de parte del Estado, sino mucho más, creo que es el aprendizaje más grande que debe haber tenido el Frente, darle la caña. No, absolutamente, es que yo creo que no es una enseñarle cosa, a pescar. No es una cosa o la otra, hay que darle pescado al mismo tiempo que le enseñás a pescar para que después se pueda valer por sus propios medios. Ahora, eso debe ser una deuda, ¿no? Grande. El problema es que mucha gente hoy, si no tiene la ayuda inmediata, es muy difícil que aprenda a pescar. Entonces, hay que trabajar a dos tiempos con una población que lamentablemente no es menor. Uruguay tiene un núcleo duro de pobreza por fuera del sistema, por decirlo de una manera, con la cual hay que trabajar, pero eso requiere ayuda inmediata, y a la vez que esa ayuda inmediata, todas las acciones vinculadas a cuidado, formación, etcétera, para lograr que esa gente pueda empezar a tener oportunidades. Pero claro, son las dos cosas, no puede ser una o la otra. Claro, y mantener ese estadio de peligro, ¿no? De caer inmediatamente. Bueno, vino la pandemia, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que, por decirlo de alguna manera gráfica, queda prendida con alfileres. Bueno, hay que tratar de que eso me refería solidifique mejor con más políticas públicas que requieren una atención y una potencia mayor de la que tenemos. A eso me refería yo, ¿no? A cerrar ese ciclo. Absolutamente. ¿Por qué brindamos? Bueno, por una campaña electoral que sea sana, transparente, de buen tono y sobre todo productiva para los uruguayos. Y yo digo, si gana Carolina, ¿serías el ministro de Economía? No, eso se verá. Lo importante es que gane Carolina. Salud. Gracias. Gracias, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.